Bendito Padre, santo y poderoso, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre, en esta hora, Señor. Rogándote, Padre Santo, Padre amado, que seas tú hablando con cada uno de nosotros, mi Señor. Habla en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tú sabes lo que necesitamos escuchar, Señor Santo. En el nombre de Jesús, Padre, sigas obrando en nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, que nos permiten estar en tu presencia hoy, Señor. Que nos permiten venir a buscar de ti hoy, Señor Santo. Gracias, Padre, porque cada día de vida que tenemos es una nueva oportunidad para tomarnos de ti con todas nuestras fuerzas, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando en cada uno de los que estamos aquí, Santo Dios, destapando nuestros oídos, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor. De igual manera te rogamos por las personas que escuchan después el mensaje, Padre Santo bendito, por YouTube, por Facebook, Padre, para que tú estés obrando, Señor, sean hermanos, se vean edificados, mi Señor. Si son almitas que no han aceptado a Cristo, Padre, que puedan realmente conocerte, Señor, tomarse de nuestro Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate tú grandemente, Padre Santo, Padre amado, y haz la obra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, por todos los que no han llegado hoy, Padre, para que tú estés obrando en sus mentes, sus corazones, y los ayudes, Señor, a acercarse a ti, Padre. Sabemos que tú vienes pronto, sabemos que prácticamente no hay tiempo, Padre Santo, Padre amado. Por eso ayuda a tu pueblo, Señor, despierta a tu pueblo, Padre, para que pueda tomarse de ti con todas las fuerzas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y seas tú glorificándote grandemente, Señor Santo. Como dice tu preciosa palabra, que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Grande es tu misericordia y tu amor, Padre Santo. Por eso, mi Señor, seas tú tocando, mi Señor, aún aquellos, Padre, que una vez, Padre Santo, Padre amado, estuvieron en tus casas de oración, Señor, y hoy se han apartado, Padre. Tócalos y ayúdalos a acercarse nuevamente, Señor. Ayúdalos a buscar de ti, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, y a tomarse de ti, Padre. Tengas tu misericordia de todos aquellos que como nosotros algún día estuvimos tomados de mano de hombres, Señor, y dice tu palabra, maldito el varón que confía en él, que pone carne por su brazo, mi Señor bendito. Tengas tu misericordia, mi Señor, y ayudes, Padre, a todos aquellos de corazón sincero que quieren encontrarte y conocerte, Padre, a verse libres, mi Señor, y tomarse de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, y te damos las gracias y te rogamos que seas tú hablando con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo en Hebreos 12:15. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Santo, poderoso, Padre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito es el Señor. Hebreos 12:15. Vamos a leer 2 versículos. Ahí. Precioso el Señor. ¿En qué libro estás, Pablo? Amén. ¿En qué libro? ¿Qué nombre dice? No, ya amén, amén. Ya sé de estar. Gloria a Dios. 12:15. 12:15. Amén. Dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. También vamos a leer hasta ahí, ¿sí? No desmarquen, después vamos a seguir, amén. Pero vamos a mirar. Dice, mirad bien, o sea, prestemos atención, amén. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, amén. La gracia de Dios es el regalo que nos da el Señor de poder venir a Él, ¿no? Siendo nosotros pecadores, que lo único que nosotros merecemos es la muerte, el Señor Jesucristo envía a su Hijo amado y por esa gracia divina nos permite, tomándonos de Cristo, venir, tener acceso a la salvación, amén. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, amén. O sea, una raíz, si nosotros por ejemplo miramos ahí en el terreno enfrente, las cañas, ¿no? La caña tiene una raíz fuerte. Viene la excavadora, la retro, saca todo, ¿no? Lo de arriba.
y queda el terreno limpito, pero después vuelve a salir la caña para arriba porque la raíz está ahí. La reto tendría que venir, excavar y sacar de raíz la caña, ¿no? Para que no volvieran a hacer de nuevo. Así es nuestra vida. Cuando nosotros tenemos dolores, rencores, angustia, cosas que no hemos sacado de raíz de nuestro corazón, por más que a veces estamos bien, de repente vuelven a brotar. Por eso dice que sea brotando una raíz de amargura. Una raíz de amargura no siempre es una tristeza, porque normalmente nosotros ponemos raíz de amargura, tristeza. No, raíz de amargura puede ser cualquier cosa que nosotros no hemos logrado sacar de nuestra vida. Acordemos que todo lo que nosotros no hemos sacado de nuestra vida es una fortaleza para el diablo. La fortaleza del diablo es un puntito que está en nosotros, de donde el diablo se toma para hacernos pedazos, ¿sí? Entonces, cualquier raíz que haya dentro de nosotros, que nosotros no logremos arrepentirnos, renunciar, arrancar, ¿sí?, vuelve a brotar y nos mata. Por eso a veces estamos bien y parece que vamos lo más bien y de repente, se nos da vuelta la vida, ¿sí?, porque hay raíces de cosas que el diablo se toma y nos sacude y nos da vuelta, ¿sí? Tiene potestad en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón de verdad, ¿sí?, tenemos que pedirle que Él saque todas esas cosas. Éramos del diablo y aceptamos a Cristo, pasamos a ser propiedad de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tenía el diablo en nosotros tiene que salir, si no el diablo sigue teniendo dominio en nuestras vidas, ¿sí? Está en cada uno saber dónde está esa raíz, ¿sí? ¿Y por qué dice raíz de amargura? Porque realmente esas raíces cuando brotan a veces parecen por momentos lindas, pero realmente lo único que nos traen es amargura, tristeza, muerte, ¿sí? Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fornicario o profano. Fornicario, sabemos, ¿verdad?, lo que es fornicar, ¿sí?, tener relaciones fuera del matrimonio. Cuando nosotros decimos a Cristo, entra en mi corazón, somos propiedad de Él. ¿Cómo fornicamos nosotros? Yendo en pos de cosas que a Él no le gustan, ¿sí? Por ejemplo, una pareja, están unidos, ¿sí?, pero la mujer le gusta hacer cosas que dañan al hombre, que lo hieren, está siendo fornicario, está adulterando, está engañando, ¿sí?, dañando. Entonces, cuando nosotros vamos en pos de cosas que sabemos que a Cristo no le gustan, somos fornicarios, ¿sí?, profanos, como Esaú. Esaú tenía toda la bendición del Señor, era el primogénito, heredaba toda la bendición del Señor en su familia, toda la herencia era para él. La cambió por un plato de guiso, un plato de comida, ¿sí? O sea, algo que realmente no tiene valor, se lo comió y fue a la letrina, ¿está? El Señor nos está hablando así, o sea, cambiamos la bendición y la gracia del Señor por cosas miserables que lo único que llevan es a la muerte. Dejamos eso por cosas insignificantes, que como decíamos, en una de esas la caña es linda verla brotar, pero en realidad no tiene utilidad, estropea todo el terreno, ¿sí? Y así es cuando nosotros dejamos brotar esas raíces que no sacamos, nos estropean, nos matan, ¿sí?, no dan provecho ninguno, amén, y nos quitan todas las bendiciones del Señor. Y en el 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ¿sí? En cierto momento Esaú se arrepiente de lo que hizo, pero ya era tarde, cuando ve que el padre bendice a su hermano, con engaños o no, pero su hermano que le compró la primogenitura por un plato de guiso fue el que recibió toda la bendición de su padre. Cuando él ve eso, se arrepiente, llora, ¿sí? Pero es tarde. Que no sea tarde para nosotros. Hoy el Señor nos está hablando. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el día de hoy para realmente tomar una decisión. La decisión que tomemos entre nosotros y el Señor. Y tomarnos firmes de Él para poder sacar todas esas raíces, ¿sí? Quien tiene la retro es el Señor. Quien mete la mano y arranca de raíz es el Señor. Si nosotros no nos tomamos de Él, nosotros solos no podemos cambiar ni podemos arrancar esas raíces, porque la más de las veces no sabemos cuáles son, ¿sí? A veces vemos las consecuencias de nuestra vida o vemos cómo brota la raíz, pero no sabemos cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz que nos lleva a caer en todas esas cosas?
cuál es la raíz que le da la potestad al diablo a meter la mano en nuestra vida. Amén. No desmarquen ahí y vamos a ir a Deuteronomio 29. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ir al Viejo Testamento? En 1 Corintios 16, 10, 11, Deuteronomio 29, 1. Lo que quería decirles es que en 1 Corintios 16, en 10, 11, en Hebreos 4, 11, el Señor nos dice, aún en el Nuevo Testamento, que todo lo que vivió el pueblo de Israel en tiempo antiguo, ¿sí?, queda para ejemplo de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí en Deuteronomio 29, realmente cuál es el pacto de Deuteronomio. Es el cuarto libro. Está Génesis, el quinto, Éxodo, Éxodo, sí. Es el medio. No, después siga. Después de José. Después de Levítico. Sí, después de Levítico. Y Después está número, ahí va, enseguida el número. Acá. Ahí va. ¿Cuál es? Deuteronomio 29. Sí. Dice, pacto de Jehová con Israel en Moab. ¿Sí? ¿Cuál es el 1? El 1, de ahí vamos a arrancar. Pacto de Jehová con Israel en Moab. Es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en tiempo antiguo, ¿sí? Sabemos que Dios antes habló y hoy nos habla todo por su Hijo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿está? Esa es la gracia divina de nuestro Señor. Pero vamos a ver el pacto que el Señor había hecho con su pueblo, con Israel. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel había visto todo lo que el Señor hizo para librarlos del pueblo de Egipto, todas las señales que hizo, las plagas que mandó, cómo aún terminó matando todos los primogénitos, cómo los libró a ellos por la sangre de los corderos que pintaban los dinteles, ¿verdad? Todo eso lo vieron. Dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, ¿sí? Pero, dice, hasta hoy Jehová nos ha dado corazón, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, hasta el día de ese momento que Moisés le estaba hablando, el pueblo había visto, pero no había tomado conciencia de lo que Dios había hecho en su vida, ¿sí? Acordémonos que allá en Hechos el Señor dice, pasando por alto el tiempo de su ignorancia, arrepiéntanse, ¿sí? Entonces es lo mismo que nos dice hoy en día. Viendo todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo lo ha hecho, cómo nos ha tocado, ¿sí? ¿Qué nos queda? Arrepentirnos delante del Señor y tomarnos de Él con todas nuestras fuerzas. Amén. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Sí? Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Y miren, ni siquiera se había dado cuenta el pueblo de Israel, ¿no? 40 años habían dado vagando en el desierto y miren lo que le dice Moisés. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supiereis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué les dice acá? Les dice que realmente ni siquiera estaban dando gloria a Dios, de que no tuvieron que hacerse ropa nueva. Con la ropa que salieron, creció con ellos 40 años, ¿sí? Salieron niños algunos y se hicieron adultos y la ropa no se envejeció, permaneció, no tuvieron que hacerse calzado nuevo, creció con sus pies. ¿Quién hace eso? Solo Dios, ¿sí? Pero también lo que pasaron en el desierto, ¿sí? Dice, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieres que yo soy Jehová, vuestro Dios, ¿sí? Muchas veces, o sea, el Señor nos da bendiciones y no le damos gloria por esas bendiciones, ¿sí? Y nos quejamos de lo que no tenemos, que también es bendición del Señor, porque ahí se lo está diciendo, o sea, no comieron ni bebieron
para que supieran que Él era Dios. Porque cuando tuvieron necesidad, a Él clamaron y Él fue el que suplió las necesidades. Amén. Dice ahí en el 7, y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, también por mano del Señor. Amén. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén, y a Gad, y a la media tribu de Manasés. ¿Sí? O sea, iban cumpliendo, ¿qué le está diciendo ahí? Que se estaba cumpliendo todo lo que el Señor les había prometido, la tierra prometida, sí, que les iba a repartir. Ya estaban entregando las primeras parcelas, o sea, las primeras extensiones de tierra a las tribus de Israel. Se estaba cumpliendo. Y el pueblo aún seguía ciego, ¿sí? Pero ahí Moisés le está abriendo los ojos. Dice en el 9, guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis, ¿sí? O sea, la manera de que a nosotros nos vaya bien en nuestra vida es ser obedientes con Dios. La obediencia es lo que Dios nos pide. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. El respeto, la veneración, la obediencia, la humildad delante de nuestro Señor. Dice en el 10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestra tribu, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Todos están delante de Dios. ¿Hay alguna diferencia con nosotros? Ninguna, porque Cristo está aquí. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que donde dos o más reunidos están, Él está. ¿Sí? ¿Nos faltará entendimiento? No. El día que nosotros estemos delante del Señor, como todo el mundo tiene que presentarse delante de nuestro Señor Jesucristo, no le vamos a poder decir, no entendí, porque Él nos da el entendimiento. No supe, porque Él nos da el entendimiento y nos ayuda aún a recordar, ¿sí? Entonces dice, todos ustedes están delante de Dios. A nosotros nos dice, todos ustedes están en la presencia del Señor, ¿sí? Ministrados por el Espíritu Santo. Y dice en el 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, ¿sí? Un pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pacto con ese pueblo de Israel que se renueva cada día, cada vez que nosotros nos tomamos de Cristo Jesús? Dice, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con vosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado, ¿sí? O sea, ¿qué nos dice el Señor? Hoy estamos delante de Él. ¿Cuál es el pacto que Dios habla hoy con nosotros los que estamos aquí? Obediencia, y entonces llega la bendición. Bendición de abundancia, no, bendición de guía y de protección. Dios no nos promete una vida color de rosa, no nos promete una vida sin problemas, no nos promete nada. Él nos promete salvación y vida eterna. Amén. Y punto. ¿Sí? Entonces, en nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué obtenemos? Como leíamos hoy a la mañana, ¿sí? Dios nos promete estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa es la bendición que nosotros obtenemos, su guía y su protección, ¿sí? Él nos guía por los caminos justos, por los caminos de justicia, amén. Dice ahí en el 17, y habéis visto sus abominaciones, las abominaciones de los que nos rodean, y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Y dice en el 18, y esto es sobre todo lo que tenemos que prestar atención, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, raíz de amargura, ¿sí? No sea que haya en nosotros una raíz de amargura. Podemos decir nosotros no somos idólatras porque no tenemos santos ni estatuitas, no adoramos más nada que a Dios. En el momento de que nosotros tenemos una excusa para decir no puedo tal cosa,
¿sí? Obvio que nosotros no podemos, eso tenemos toda la razón, pero sí tenemos a Dios que es todopoderoso. Entonces no es excusa que yo no pueda hacer algo. ¿No? Si no puedo, tengo que reconocerlo, venir a Cristo. Él nos da la salida, nos da la victoria en todas las cosas. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos una excusa grande, un justificativo delante de Dios, estamos idolatrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le restamos poder a nuestro Señor Jesucristo y se lo damos al problema, y se lo damos a la raíz, y se lo damos a la tentación. Amén. No sea, dice en el 18, lo vamos a leer de nuevo, que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Sí? No pensemos que por venir a buscar de Dios, o por decir, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí, digamos, ¿no? Que estamos, si nosotros no quitamos las raíces de amargura, no vamos a tener las bendiciones. ¿Sí? No podemos engañarnos a nosotros. Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Porque el Señor lo que nos pide es eso, precisamente, que abramos el corazón para Él, que entreguemos todas las cosas para que Él realmente pueda cambiar. Dios no puede ser burlado, dice en Gálatas, ¿verdad? Él ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Entonces, si nosotros le entregamos el corazón realmente a nuestro Señor, Él hace la obra y Él nos cambia. Si no, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Yo puedo decir, no, entregué mi vida a Cristo, como me dijo uno de mis hijos. Digo, ¿y qué es eso? No sé. Dijo que entregó su vida a Cristo porque se bautizó. Pero eso no es entregar su vida a Cristo. Entregar su vida a Cristo es eso mismo, entregarle la vida a Cristo, el corazón. Es mi dueño. Entonces a Él le pongo todas las cosas y Él me cambia y Él me guía en todas las cosas. Amén. Así que dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ¿por qué las palabras de esta maldición? Dios no nos maldice, Él nos bendice, pero si nosotros no nos tomamos de la bendición, lo que nos espera es una maldición, porque no estamos bajo la protección, guía y cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Si no sacamos la raíz de amargura, lo que viene es maldición. Es más, si después en sus casas quieren leer en Deuteronomio 28, están las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Y las bendiciones de la obediencia. Somos obedientes, tenemos bendiciones. Somos desobedientes con la palabra de Dios, nos vienen maldiciones, o sea, nos va todo mal. De repente puede parecer que está listo, pero después no. ¿Sí? Así que dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. O sea, yo me apapacho y digo: no, siga así, estás bien. Y diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Sí? O sea, me conformo con que Dios me bendiga en mi vida, sí, pero Dios nos promete salvación y vida eterna, la cual no vamos a tener sin santidad, sin obediencia, sin humildad, sin humillación delante del Señor. Amén. Dice en el 20: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán:
por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Después vamos a reservar el 29 para leerlo, ¿sí? Porque hay muy lindo, está ahí, mucha sabiduría, amén. Pero ¿qué nos dice el Señor en estos versículos? ¿Sí? Que no nos engañemos. Muchas veces decimos, ¿pero qué? Pobre hermano, ¿no? ¿Por qué le va así? ¿Por qué está así? Y aquí está la respuesta. Por la dureza de corazón. Porque se apapachan y dicen, tendré bendición, seguiré así. Busco un poquito y Dios me bendice. Y se conforman con eso, siendo la promesa de Dios, salvación y vida eterna. Siendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tan grande, se conforman con que Dios les bendiga un poquito en esta vida y ya está. ¿Sí? Desechan la bendición, la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos da. ¿Sí? Y dice ahí en el 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, ha quedado como ejemplo para nosotros hoy día de las consecuencias de la actuación del pueblo de Israel. ¿Sí? El Nuevo Testamento es nuestra guía, como dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó las pisadas marcadas a seguir. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos imitar a alguien que no conocemos? ¿Vieron? Hoy, por ejemplo, las niñas miran las mujeres cantando y bailando, las cantantes las miran, hasta que sacan las coreografías. Y después las imitan. Ponen el playback o algo así que se llama, que es la cantante, ¿no? Y ellas hacen como que están cantando y bailando tal cual su artista. ¿Sí? Nosotros tenemos que estudiar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que comer palabra, tenemos que entender palabra y vivir la palabra de Dios en nuestra vida, ser hacedores de la palabra para poder imitar a nuestro Señor Jesucristo. Si no, imposible. Amén. Vamos a ir ahora a Hebreos 12, 18. Precioso el Señor. Vamos a leer a partir del 18. Lo habíamos dejado en el 17. Precioso el Señor. Y nos dice acá el Señor, después que nos exhorta, ¿sí? Nos dice como para que entendamos que realmente no tenemos excusa ninguna. ¿Sí? Nos hablaba de Esaú, de todo lo que hizo, y dice, aunque la procuró con lágrimas, dice en el final del 17. Se quiso arrepentir, la procuró con lágrimas, pero fue tarde. Y dice en el 18, ¿por qué fue tarde, verdad? Porque todo tiene un límite. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, pero dice grande en misericordia, no eterno. Entonces llega un momento que el Señor dice, bueno, bastó, me cansé de ti y nos desecha. ¿Sí? Dice así, en el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se la hablase más. ¿Sí? En el 18 y 19 nos está hablando de cuando el Señor, Dios Todopoderoso, se le aparece, ¿sí? En el monte y les quiere hablar al pueblo de Israel. Y no soportan escuchar la voz de Dios, no soportan. ¿Sí? Dios es justo y verdadero, pero en aquel entonces no existía la misericordia y la gracia del Señor. ¿Sí? Ellos tenían que cumplir una ley para andar bien con Dios. Hoy nosotros tenemos que tomarnos de nuestro Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda en todas las cosas. Por eso no tenemos excusa ninguna. ¿Sí? No nos acercamos a eso tan terrible y tremendo que asustaba. ¿Sí? Sino, dice, en el 20, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba, o sea, no podían soportar los mandamientos. Dice, y cuando el Señor les dice que si se acercan al monte, si tocan el monte, son consumidos. Dice, si aún una bestia
tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Sí? Ese era Dios presentándose ante el pueblo de Israel, y ni aún así le tuvieron temor y respeto como para cumplir la palabra, como para cumplir lo que Dios les decía que tenían que hacer. Amén. Pero dice ahí: si no, y esto es para nosotros, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. O sea, nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, a través de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a desmenuzar esto. O sea, no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, porque precisamente por su misericordia es que tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del cual tenemos que tomarlo. Acordémonos que cuando Cristo muere en la cruz, se raja el velo del templo. Eso nos da acceso a nosotros en oración delante del Señor. ¿Sí? Entonces, Dios, que conoce todas las cosas, ¿sí?, si nosotros realmente le manifestamos a Él lo que queremos, si queremos realmente arrancar esas raíces de amargura, Él lo hace. Él nos guía, Él nos da sabiduría, Él nos da entendimiento, ¿sí? Nos da todas las cosas, nos dio a su Hijo amado, nos dio a su Hijo, que es lo más precioso. ¿Qué nos va a negar? ¿Qué no nos va a dar? Amén. Dice: sino que os habéis acercados al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y miren esto: a la compañía de muchos millares de ángeles. Además de eso, cada uno de nosotros tiene como mínimo 2 ángeles. Mínimo. 2 ángeles que nos guardan, que nos protegen. ¿Sí? Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y fíjense que no dice que nosotros, ¿sí?, estemos inscritos en los cielos, dice que nos hemos acercado. Por eso nosotros tenemos que prestar mucha atención, ¿sí? Como decía en el 15, mirad bien, prestemos atención, ¿sí? Se han acercado, ¿sí?, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto que hace nuestro Señor Jesucristo con todo aquel que se toma? El pacto, lo que Cristo ofrece. Él pagó precio de sangre por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, Él nos limpia con su sangre, nos perdona el pecado, si nos arrepentimos de verdad. Si nosotros nos arrepentimos de verdad, no volvemos a cometer las cosas, renunciamos a eso, ¿verdad? Él nos limpia con su sangre preciosa. Pero más allá de todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él crucificó y avergonzó toda la potestad del diablo, que Él aún venció la muerte con su muerte. ¿Por qué? Porque antes todos tenían miedo a la muerte: te morís, se terminó todo, ¿sí? Él nos muestra que hay un infierno, pero que hay también la salvación, ¿sí? Él vence a la muerte en la cruz, la crucifica, porque Él murió y volvió a vivir, por lo cual nos muestra a cada uno de nosotros que nuestra alma es eterna. Ahora, también nos muestra que tenemos que tener cuidado a dónde va a ir nuestra alma, ¿sí? Así que dice ahí: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿sí? La sangre que se derramó en la cruz hasta la última gota, porque cuando Cristo muere aún lo traspasan con la espada y sale un poquitito de sangre y agua, que quiere decir que no quedaba más sangre en su cuerpo, se desangró por nosotros, ¿sí? Nosotros nos cortamos un dedo y sufrimos. Imagínense lo que Cristo sufrió en la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Porque no piensen, no, el sufrimiento fue grande porque fue por muchos, no. El sufrimiento en la cruz fue por ti, por mí, por mí. Entonces yo tengo que pensar que todo ese sufrimiento fue por mí. Y es grande el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces decimos, sí, pero mirá que lo que yo estoy pasando es difícil. A ver, nuestro Señor Jesucristo era Dios, pero estuvo en carne, sufrió.
fue tentado en todas las cosas, ¿sí? Y las horas que Él estuvo en la cruz deben de haber sido eternas. Y nosotros a veces nos quejamos por cosas que duran una semana, un mes, unas horas, porque nos atribulamos, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo realmente nos dice, puesto los ojos en Jesús, no desmayes si tienes a alguien que puede socorrerte. Porque todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo es para socorrernos. Entonces, hoy no tenemos excusa, no hay algo que no podamos soportar o no podamos pasar. Amén. Así que dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, de nuevo, mirad, que no desechéis al que habla. Y no es a mí, ojo, ¿quién habla? Dios. Amén. Nos habla la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla la palabra de Cristo. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿sí? Era Dios, se les aparecía en la tierra, los amonestaba, Moisés lo desecharon, ¿sí? Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Eso es inconmovible. Lo único que tenemos seguro es que si nosotros nos tomamos de Cristo realmente, sinceramente, lo que Él nos promete es la salvación. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Tengamos gratitud, o sea, nos hablaba de gracia. Gracia es un regalo, algo que no merecemos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor de todo lo que tenemos. Y la más de las veces lo que hacemos es quejarnos y pedir. Quejarnos y pedir. Pero tenemos que reconocer que todo lo que vivimos y lo que viene a nuestra vida, nosotros lo buscamos. ¿Sí? Tenemos la bendición, como decía, en la obediencia, y si no somos obedientes, el Señor nos dice lo que nos va a pasar, lo que va a venir a nuestra vida. Amén. Entonces dice, tengamos gratitud, pero no solamente ser agradecidos con el Señor, ¿sí? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, agradándole. O sea que tenemos que sacar todas esas raíces de amargura que a Él no le agradan porque le dan potestad al diablo, ¿sí? Imagínense que conoce una mujer, un varón conoce una mujer, se enamora, comienzan una relación, pero la mujer no se saca un collarcito que tiene, que se lo regaló su ex, con una fotito adentro todavía, tapadito, pero adentro tiene la fotito, y no se lo saca. ¿Cómo le caería a usted? Su corazón, ¿dónde está? ¿Sí? Así llegamos a ser nosotros para nuestro Señor Jesucristo cuando no sacamos esas raíces de amargura. Porque le decimos una cosa, pero realmente nuestro corazón está anhelando otra. Porque le quitamos el poder y la potestad a Dios. Tenemos que creer realmente que Él nos puede salvar, librar, arrancar esas raíces de amargura y liberarnos. Es el único. Amén. Así que dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Está establecido para el hombre que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Toda la transgresión, aquello que sabemos que a Dios no le agrada. Si nosotros nos arrepentimos, Cristo nos perdona. Si no nos arrepentimos, tenemos muerte. Muerte espiritual, muerte cada día, porque esto no es vida, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, ¿sí? Tenemos una muerte diaria mientras no estamos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y esto de que Él es fuego consumidor es una esperanza para nosotros, porque ese fuego consumidor tiene que consumir a nosotros todas las cosas. La caña, si le toca fuego, prende, tiene que quemarse toda esa raíz. ¿Sí? ¿Y quién es que la puede quemar? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es fuego consumidor, Él puede arrancar las raíces
que tiene el diablo en nuestra vida, ¿no? Pero tenemos que ser sinceros con Él, no con persona alguna, con Dios, sincero, transparente. Él nos ve, pero si nosotros no entregamos, no le decimos, no le contamos, Él no obra, ¿sí? Entonces está en nosotros. Vamos a ir un poquito más atrás a Hebreos 12, ahí nomás donde estamos en el 12, pero en el 2, 12:2. Amén. Dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo que estaba puesto delante de él como para soportar todo el sufrimiento que soportó nuestro Señor Jesucristo? Cada uno de nosotros. Ese fue el gozo, ¿sí? Cada uno de nosotros, los que podamos tomarnos de él. La oportunidad de rescatar almas, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿sí? Porque no solamente fue crucificado, sino fue que insultado, destratado, vituperado, escupido, golpeado, dejado de lado, ¿sí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Venció la muerte, venció todo, tuvo la victoria. Dice en el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Él no tuvo pecado, fue tentado en todo, o sea, en todo. Dice todo, no podemos decir, pero esto no, en todo. En todas las cosas él fue tentado y no tuvo pecado, no cayó en ninguna sola tentación, ¿sí? Entonces él, ¿quién nos puede socorrer cuando estamos flaqueando? Él, solo él, si nosotros queremos. Como leíamos en el culto pasado, ¿sí? Si no pedimos con fe, no esperemos recibir nada. Tenemos que creer que Él nos puede socorrer, ¿sí? Y el socorro va a llegar. Amén. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿sí? Porque Él no tuvo pecado, soportó todas las tentaciones, ¿sí? Soportó todas las cosas. ¿Y qué hizo el Padre cuando Él estaba en la cruz? Agarró los pecados de todos nosotros y se los puso encima, para que Él los crucificara en la cruz, ¿sí? Para que con su sangre derramada limpiara nuestros pecados, ¿sí? Si nos tomamos de Él, si nos arrepentimos. Amén. Entonces esa es la contradicción. Dice, contradicción de pecadores. En el 4 dice, pero aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿sí? O sea, Cristo derramó su sangre. Nosotros resistimos un poquito y decimos, Dios sabe todas las cosas. Y vamos y caemos. Y vamos y bajamos los brazos. Y vamos y nos atormentamos con el problema que lo hacemos muy grande, ¿sí? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Vamos a dejar ahí. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo no permite que venga algo a nuestra vida que nosotros no podamos soportar. No hay excusa delante del Señor, ¿sí? Así como hablábamos que Él fue tentado en todas las cosas, ha experimentado todo lo que nosotros hemos pasado y mucho más, porque ninguno de nosotros hemos pasado todo el sufrimiento físico que Él pasó. Ninguno de nosotros nos hemos quedado, lo que se dice, solos, porque Él está. Él estuvo solo. Él quedó solo, porque aún el Padre tuvo que darle vuelta a la espalda cuando puso nuestros pecados en Él, porque Dios es justo, ¿sí? Entonces Dios no ama el pecado, lo aborrece al pecado, va contra él. Dios es justo y no puede negarse a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo sí estuvo solo, nosotros no estamos solos. Él está, lo dice allí, estaré con ustedes hasta el último día de su vida, ¿sí? Entonces no tenemos excusa para decir, no puedo. Nosotros no podemos, Dios puede. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que es posible para el hombre es posible. O sea, si es posible que podamos hacer algo nosotros, es posible y lo tenemos que hacer. Ahora, lo que es imposible para el hombre, eso es posible para Dios. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ya no puedo más,
y entrego las cosas al Señor, y ahí cuando el Señor comienza realmente a bendecir nuestra vida y a darnos la guía, realmente la paz, el conocimiento, el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos todo en nuestras manos. No olvidemos, allí en Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Vamos a leer Gálatas 6:7. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Entonces no podemos decir, a ver, ¿por qué me pasa esto? Miremos nuestra vida como estamos realmente. Podemos estar en pruebas, en luchas que el Señor esté probando nuestra fe, amén. Pero ahí lo dice, no os engañéis, o sea, no te engañes a ti mismo, ¿sí? Dios no puede ser burlado, o sea, si nosotros no somos sinceros con el Señor, no vamos a tener su protección. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Siendo transparentes, entregándole al Señor todas aquellas cosas que estorban, esas raíces de las cuales nos viene hablando el Señor, esa cosa donde el diablo puede agarrarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor, ¿sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en nuestra vida hoy es consecuencia de nuestros hechos, ¿sí? Cuando nosotros tomamos nuestra decisión racional de seguir a nuestro Señor Jesucristo y es sincero, no hay impedimento, no hay, porque el diablo es derrotado. ¿Está? Entonces está la fe de nosotros, el tomarnos de nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él haga la obra, ¿sí? El Señor nos habló hoy, nos dice, o sea, hoy estamos en entendimiento, tenemos que llegar a un arrepentimiento delante del Señor para que Él nos limpie, nos sane, nos libere. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Te damos las gracias, mi Señor, por este regalo precioso que nos haces hoy, mi Señor, este llamado de atención, esta exhortación, Padre bendito y Dios de la gloria, a realmente ponernos a cuenta contigo, Padre, a ser sinceros contigo, Señor. Como tú nos hablas, tú no puedes ser burlado, tú todo lo ves, todo lo puedes, mi Señor. Ayúdanos, por tanto, Padre, para que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor, y podamos entregarte todas las cosas, Padre. Ayúdanos, Padre bendito y Dios de la gloria, a tener esa fe, mi Señor, grande, grande, puesta en ti, Señor, sabiendo que tú nos das todas las cosas, que si realmente nosotros queremos, tú nos salvas, tú nos liberas, mi Señor, Padre, que realmente sabemos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que aún, Padre, si nuestro corazón es sincero y estamos equivocados, Padre, así como tú tiraste a Saulo de Tarso del caballo, mi Señor, y lo convertiste en Pablo, ese servidor tuyo, Padre Santo, Padre amado, que predicó tu palabra, que habló y iglesias, mi Señor, en muchos lugares, que mi Señor educó, Padre precioso, enseñó, Padre bendito y Dios de la gloria. Así tú haces, Padre, con todo aquel, Padre Santo, Padre amado, que de corazón sincero quiere tomarse de ti, Padre. Mas, mi Señor, sabemos que tú eres el único, Padre, que escudriña la mente y el corazón, Señor. Que no hay nada, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que no quede, Padre Santo, en manifiesto delante de ti, Padre. Por eso ayúdanos a nosotros, Señor Santo, a poder entregar todas las cosas en tus manos, porque aún tú conoces cosas de nosotros que nosotros no conocemos, Padre Santo. Como leíamos, mi Señor, ahí, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, en Deuteronomio, Padre, hay misterios y cosas ocultas que solo son para ti, Señor. Por eso te rogamos que tú nos ayudes, Padre Santo, a poner nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú nos puedas guiar y nos ayudes, Señor, a ser libres aún de todas esas cosas que no conocemos y sí hay en nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, presentes, Padre, y de cada uno de los que oirán, Padre Santo bendito, que en ese momento ellos puedan estar en tu presencia, Señor, y ser ministrados por ti, Padre. Que realmente, Padre bendito, Dios de la gloria, si alguna alma, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que escucha, Padre, tiene esas raíces, mi Señor, que lo hacen caer, trastabillar, Padre Santo, tú lo estés rescatando, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú estés metiendo tu mano buena y estés arrancando,
Padre, o mandes ese fuego consumidor que consuma toda esa raíz, Padre bendito Dios de la gloria, para poder realmente ser libres, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, dice tu preciosa palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Ahora, Padre Santo, tú nos has hablado, mi Señor, por tanto, Padre, en este mismo momento, tú nos das la libertad, Padre Santo bendito, de accionar, de volcarnos a ti, de tomarnos de ti con todas nuestras fuerzas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos, Padre bendito Dios de la gloria, dándote las gracias, rogándote que nos ayudes a serte fieles, Padre, a ser servidores de ti, como decía tu palabra, Señor, que en agradecimiento, Padre Santo bendito, podamos servirte, Señor, para que más almas puedan conocerte realmente, Señor, y llegar, Padre Santo precioso, a tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre bendito Dios de la gloria, y te rogamos, Padre, que tú estés limpiando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Señor. Amén. Gloria a Dios.